la bruja Isabella Cortés. Isabela le saluda. Hoy, una vez más, Isabela estará contando historias de fantasmas reales que muchos de ustedes, espectadores de diferentes lugares, han enviado al programa a través del correo electrónico labrujaisabela@gmail.com y la página de fanpage facebook.com/labrujaisabela. Si ustedes tienen alguna historia extraña o alguna experiencia difícil de explicar, no duden en enviársela a Isabela a través de este correo electrónico o de la página de fanpage, para que Isabela pueda encontrarlas con mayor facilidad y compartir sus historias aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, amigos, pónganse cómodos, apaguen la luz si se atreven, porque la historia de esta noche, la neta, es de esas que te dejan pensando por días. Es una historia que me mandó una seguidora. Ella me cuenta que esto lo vivió su mamá en carne propia. A ver, déjenme hacer memoria. Según me cuenta en el correo, esto pasó hace más de 40 años. Imagínense, el México de antes. Todo sucedió en una colonia popular muy antigua de Guadalajara, de esas colonias donde las calles todavía eran empedradas, donde los vecinos se conocían de toda la vida y se sentaban en la banqueta a platicar por las tardes. La mamá de nuestra seguidora, que en paz descanse, tenía unos 30 años cuando pasó todo esto. Y resulta que justo al lado de su casa vivía la familia de don Filemón y doña Irene. Ellos tenían un solo hijo, un muchacho llamado Evaristo. Fíjense en este detalle, gente. Don Filemón no era cualquier vecino. Él tenía un negocito, destilaba mezcal y tequila artesanal y lo repartía por garrafas a las cantinas del centro. Le iba muy bien, la verdad. Por su parte, doña Irene tenía un pequeño taller de costura en su casa. O sea, no les faltaba el dinero. Tenían su casa grande, de esas de techos altos, zaguán de herrería, y hasta le pagaban a una muchacha para que les ayudara con la limpieza. Ahí, en esa misma colonia, a unas cuantas calles, vivía doña Tomasa. Doña Tomasa era una señora viuda, muy trabajadora, que tenía una tiendita de abarrotes en la esquina. Ya saben, de esas tienditas de antes donde vendían de todo, desde el pan dulce hasta el chisme del día. Doña Tomasa tenía 2 hijas, la mayor, Jacinta, que era adoptada, y la menor, Estela, que era su hija de sangre. Las 2 muchachas, Jacinta y Estela, eran maestras de kinder y les digo algo, Estela era una muchacha preciosa, pero no solo bonita de cara, sino de esas personas que tienen una luz especial, ¿saben? Muy calladita, muy respetuosa. El caso es que don Filemón, cuando andaba repartiendo su mezcal, de vez en cuando le dejaba unas botellas a doña Tomasa para que las vendiera en la tiendita. Así pasaron los años. Un domingo, de esos domingos tranquilos, donde solo se escucha el camión a lo lejos, Estela estaba ayudando a su mamá en el mostrador. En eso llega don Filemón. Y miren, don Filemón ya la ubicaba, pero nunca habían cruzado palabra. Ese día platicaron un ratito, y les juro que el señor quedó encantado. Estela era tan dulce, tan educada, que don Filemón llegó a su casa dándole vueltas a una idea en la cabeza. Al día siguiente, don Filemón fue a buscar a doña Tomasa a la tiendita. «Oiga, doña Tomasa, dígame, don Filemón, ¿qué se le ofrece?» «Mire, le voy a ser bien sincero. A mí su muchacha Estela me cae de maravilla. Es una niña muy buena de su casa, y yo quiero proponerle algo. ¿Qué le parece si emparentamos? Démela para mi muchacho, para mi Evaristo». Cuando doña Tomasa escuchó eso, se quedó helada. «Híjole, don Filemón, pero hasta donde yo sé, Evaristo ya tiene novia, ¿no? Lleva tiempo con esa muchacha. ¿Cómo se llama? Beatriz. ¿Por qué no la casa con ella?» Y aquí, amigos, don Filemón torció la boca y le dijo la pura verdad. «No, doña Tomasa, a mí esa Beatriz no me pasa.
La que está encantada con ella es mi vieja, doña Irene, porque la tal Beatriz es de familia de dinero, le trae regalos, le da sus dineritos. Pero yo que tengo colmillo, sé que esa muchacha no es buena. Desde que mi hijo anda con ella, se volvió un vago. Pura fiesta, pura cantina, apuestas, llega en la madrugada. Yo sé que si se casa con su Estela, ella lo va a meter en cintura. Ándele, doña Tomasa, anímese. Cualquiera en el lugar de doña Tomasa hubiera dudado, la verdad, pero pónganse a pensar en la época, raza. Don Filemón le pintó todo muy bonito. Le dijo que la niña no le iba a faltar nada, que la casa estaba a 2 cuadras, que iba a tener sirvienta y que él la iba a cuidar como a una hija. Doña Tomasa lo pensó y al final aceptó. Pero espérense, porque esto apenas empieza. Cuando don Filemón le dio la noticia a doña Irene, se armó un pleito en la casa de esos que se escuchan hasta la calle. Doña Irene no quería a Estela. Ella quería a Beatriz porque Beatriz era conveniencera. La adulaba, le traía perfumes. «Estás loco, don Filemón. Esa muchacha es una muerta de hambre. Beatriz sí tiene clase». «Tú no sabes nada, mujer. Esa Beatriz es una fichita. Y mi hijo se casa con Estela porque yo lo digo y punto». Total que como don Filemón era el que mandaba, doña Irene se tuvo que aguantar. Evaristo, el hijo, también quiso respingar, pero don Filemón lo amenazó con dejarlo en la calle, sin herencia y sin el negocio del mezcal. El muchacho, que era un cobarde y un conveniencero, agachó la cabeza y dijo que sí. Pero fíjense en este detalle, gente. Don Filemón y doña Irene viajaron a un pueblito lejos de la ciudad para ver a don Benito. Don Benito era un brujo, un señor que leía las cartas y hacía trabajos, muy conocido en la región. Don Filemón siempre iba con él para que le diera fechas buenas para los negocios. Le pasaron los datos de Evaristo y de Estela. El brujo hizo sus cuentas, tiró unas cartas sobre la mesa, se le quedó viendo a don Filemón y le dijo, bien serio: «Mire, don Filemón, yo le voy a ser bien honesto. Yo le recomiendo que no case a estos muchachos». «¿Por qué, don Benito? ¿A poco salen mal?» «No, ellos no. Si se casan, a ellos no les va a pasar nada al principio, pero sus familias no son compatibles en la sangre. Si usted hace esta boda, escuche bien lo que le digo. Va a haber un muerto de cada lado. Alguien de la familia de la novia va a morir y alguien de su familia también. Y les digo la neta, amigos, si a mí me dicen eso, yo cancelo todo en ese mismo segundo». Pero don Filemón, como buen hombre de negocios, terco, no le creyó a don Benito. Pensó que el brujo nomás lo quería asustar para cobrarle un trabajo de protección. «Ah, don Benito, usted ya me quiere sacar dinero. La muerte llega cuando Dios manda, no por una boda. Deme la fecha y ya». Y así, contra las advertencias, se hizo la boda. Tiraron la casa por la ventana. Barbacoa, mariachi, tequila. Estela se fue a vivir a la casa de sus suegros. Pero ahí comenzó el infierno para ella. Resulta que doña Irene, en cuanto Estela cruzó la puerta, corrió a la muchacha del aseo. «Ya te casaste, ya eres la señora de la casa, así que aquí tú vas a limpiar, vas a cocinar y vas a lavar». Y la pobre Estela, que era maestra, tuvo que dejar su trabajo. Se la pasaba todo el día lavando en el lavadero del patio trasero, cocinando para todos, trapeando la casa entera. Evaristo, su esposo, la trataba con un hielo tremendo. Él seguía viéndose a escondidas con Beatriz. El único que medio defendía a Estela era don Filemón, pero él se iba temprano a repartir su mezcal y regresaba tarde. Estela nunca le dijo nada a su mamá, doña Tomasa, para no preocuparla. Le decía que era muy feliz. A los meses, Estela quedó embarazada. Doña Tomasa estaba vuelta loca de la felicidad, ya le andaba por cargar a su nieto. Y en la casa de los suegros, doña Irene le bajó un poquito a los maltratos por el bebé, pero seguía siendo una víbora. Hasta que un día,
cuando Estela tenía 7 meses de embarazo, ocurrió algo. Era una mañana normal. Jacinta, la hermana de Estela, se estaba arreglando para irse al kinder. De pronto vio a su mamá, doña Tomasa, sentada en la orilla de la cama frotándose la cabeza. Estaba pálida, sudando frío. «Mamá, ¿qué tienes? Te ves súper mal». «No sé, mija, me duele mucho la cabeza. Siento un mareo bien raro. Ha de ser la presión». No vayas a abrir la tiendita hoy, mamá. Me quedo a cuidarte. No. Vete a trabajar. Nada más hazme un caldito, me tomo una pastilla y me acuesto un rato. Vas a ver que para cuando regreses ya estoy como nueva. Jacinta le hizo el caldo, se lo dejó en la mesa y se fue a trabajar. Gente, cuando Jacinta regresó en la tarde y abrió la puerta, encontró todo en silencio. Fue a la cocina, vio que el plato de caldo estaba a la mitad. El empaque de la pastilla estaba abierto. Fue al cuarto de su mamá. Doña Tomasa estaba acostada en su cama, pero ya no respiraba. Fue un infarto fulminante. La señora se acostó a dormir y ya no despertó. Jacinta pegó un grito que se escuchó en toda la calle. Los vecinos salieron, llamaron a la ambulancia, pero ya no había nada que hacer. El doctor dijo que había muerto al mediodía. Imagínense el dolor de Estela, embarazada de 7 meses, enterrando a su mamá, la mujer que más amaba en el mundo. Pero fíjense en doña Irene. Cuando doña Irene se enteró de la muerte de doña Tomasa, se encerró en su cuarto con don Filemón, temblando de miedo. «Filemón, el brujo. Acuérdate de lo que dijo el brujo en el pueblo». «Cállate, mujer, no digas tonterías». «No son tonterías. Dijo que si se casaban, iba a haber un muerto de cada lado. Ya se murió la mamá de Estela. Ahora sigue alguien de nosotros, Filemón. Sácala de la casa. Córrela». Don Filemón la calló a gritos. Le dijo que eran coincidencias de la vida, que Estela estaba a punto de parir a su nieto y que no la iba a dejar en la calle. Doña Irene se calló, pero en su mirada ya había puro odio. Ella estaba convencida de que Estela estaba salada, que traía una maldición. A los 2 meses, Estela dio a luz a un niño hermoso, un varoncito. Por unas semanas todo parecía calmarse. La llegada del bebé trajo un respiro. Pero espérense porque aquí es donde la cosa ya no cuadra. El bebé tenía apenas 2 meses de nacido. Una tarde, don Filemón llegó de la calle quejándose de un dolor en el pecho. Era raro en él, porque era un hombre fuerte. Dijo que se iba a acostar temprano. Como a las 3 de la mañana, doña Irene se despertó de golpe. Escuchó un sonido horrible a su lado. Era don Filemón, que se estaba ahogando. Estaba con los ojos volteados, haciendo un ruido gutural con la garganta, agarrándose las sábanas. «Filemón, Filemón, ¿qué tienes?». Doña Irene empezó a gritar. Evaristo y Estela entraron corriendo. Trataron de reanimarlo, pero don Filemón dio un último suspiro profundo y ahí quedó. Cuando los paramédicos llegaron, confirmaron lo peor: un paro cardíaco fulminante, igualito que doña Tomasa. Amigos, aquí ya se me puso la piel de gallina. O sea, la profecía del brujo se había cumplido al pie de la letra. Un muerto de cada familia. A partir de esa noche, la vida de Estela se convirtió en una verdadera película de terror psicológico. El único que la protegía ya no estaba. El mismo día que rezaron el último rosario por don Filemón, doña Irene agarró a Estela por el cabello, la arrastró por el pasillo y le empezó a pegar delante de toda la gente que estaba ahí para el novenario. «Tú lo mataste, tú eres una maldita bruja, tú tienes la culpa de todo, tú traes la muerte contigo». Y Evaristo, en lugar de defender a su esposa, a la madre de su hijo, no hizo absolutamente nada. Es más, a los pocos días, Evaristo tuvo el descaro, la poca vergüenza, de meter a vivir a la casa a su amante, a Beatriz. Así como lo oyen, mandaron a Estela y al bebé a dormir en un cuartito de tabique en el patio de atrás, donde antes guardaban las escobas y los cachivaches, y Evaristo metió a Beatriz al cuarto principal. Y miren, gente,
Beatriz era el diablo en persona. Enfrente de doña Irene y Evaristo se hacía la mosquita muerta. «Ay, suegrita, no llore, yo la voy a cuidar. Yo le voy a ayudar con su taller de costura. Usted tranquila, yo veo por Evaristo». Pero cuando estaban a solas, cuando Beatriz se cruzaba con Estela en el lavadero, se burlaba de ella. Le decía unas cosas horribles. «Mírate nomás, toda mugrosa. Yo siempre fui la dueña de esta casa. Tú nomás fuiste el vientre para parir al chamaco. Lárgate de aquí, porque Evaristo me ama a mí. A ti te da asco verte». Estela entró en una depresión posparto terrible. Se la pasaba llorando, abrazada a su bebé en ese cuartito húmedo y frío. No tenía dónde ir. Su mamá estaba muerta, su hermana Jacinta apenas si sacaba para comer. Hasta que una noche ocurrió la desgracia. Estela iba caminando hacia la cocina para buscarle un poco de agua al bebé. Cuando pasó por la sala, escuchó a Evaristo, a doña Irene y a Beatriz platicando. Estaban brindando con tequila. Doña Irene estaba diciendo: «En cuanto pase el año de luto de Filemón, nos vamos con el brujo al pueblo para que nos dé una buena fecha. Yo quiero que ustedes dos se casen como Dios manda, y a la otra la corremos, pero el niño nos lo quedamos». Estela sintió que el mundo se le venía encima. Su propio esposo, su suegra y la amante, planeando quitarle a su hijo y echarla a la calle como a un perro. Esa madrugada, el silencio de la casa era pesado. Nadie escuchó nada. A la mañana siguiente, doña Irene se levantó y escuchó al bebé llorando desconsolado en el cuartito de atrás. Fue a ver qué pasaba. El bebé estaba solo en la cuna. Estela no estaba. Doña Irene mandó a la muchacha a buscarla. La muchacha subió a la azotera donde estaban los lavaderos y el tinaco de agua para ver si Estela estaba tendiendo ropa. De repente se escuchó un grito desgarrador. «¡Doña Irene! ¡Doña Irene! ¡Por el amor de Dios!». Todos subieron corriendo, y les juro que me cuesta trabajo hasta contarlo. Ahí estaba Estela. Se había colgado de la estructura de metal que sostenía el tinaco del agua. Pero lo más macabro de la escena es que no estaba colgando en el aire. Estaba de rodillas en el suelo de la azotea. Imagínense, raza. Estaba hincada en el suelo de la azotea, pero su cuello se estiraba hacia arriba por la soga. Las personas que la vieron decían que el cuello de Estela se veía larguísimo, desproporcionado, como si se hubiera estirado el doble de su tamaño normal. Tenía sangre escurriendo por la boca y la nariz y los ojos completamente abiertos, fijos hacia la puerta de la azotea. Fue un trauma para toda la colonia. La policía llegó, bajaron el cuerpo. Jacinta, la hermana de Estela, llegó llorando destrozada. Le rogó de rodillas a doña Irene que le entregara el cuerpo de su hermana para velarla en su casa, para hacerle un altar y rezarle sus rosarios. Pero doña Irene, que era mala de entrañas y además supersticiosa, le dijo que no. «Ni lo pienses, ella se mató en mi casa. Como murió de esa forma, su espíritu se va a quedar aquí para jodernos la vida. Es mi nuera y yo decido qué se hace con ella». Y sin avisarle a nadie más, esa misma tarde, doña Irene mandó a cremar el cuerpo de Estela, sin velorio, sin misas, sin rezos. Agarró las cenizas y las fue a botar a un nicho en una iglesia lejos de ahí, pagó por adelantado y no le dijo a nadie dónde estaban. Y no paró ahí. Al día siguiente, doña Irene agarró un camión y se fue al pueblito a buscar a don Benito, el brujo. Le contó lo que había pasado. Don Benito la vio con una cara de espanto. «¿Qué hizo qué, doña Irene? Esa muchacha murió con mucho dolor, con mucho odio. Si se mató en su casa, el espíritu no se va a descansar, se va a vengar». «Pues por eso vengo, don Benito. Deme algo para amarrarla, para que no nos haga daño». El brujo le pidió un objeto personal de la difunta. Doña Irene había sido tan perversa que a escondidas de la policía cortó un pedazo de la cuerda con la que Estela se había ahorcado y se la llevó al brujo. El brujo metió el pedazo de soga en un frasco de barro oscuro, metió unas hierbas, unas monedas, derramó cera negra y metió un papel con símbolos raros. Selló la tapa
y le pegó un pergamino con una cruz invertida. Escúcheme bien, doña Irene. Este trabajo la va a mantener amarrada. Usted va a agarrar este frasco y lo va a esconder debajo de su cama, en el rincón más oscuro, donde nadie lo toque. Jamás lo abra. Y otra cosa, toda la ropa de la muchacha, sus zapatos, sus cosas, todo, lo tiene que quemar. No puede quedar ni su olor en esa casa. Doña Irene regresó, escondió el frasco de barro hasta el fondo debajo de su base de cama y en el patio hizo una fogata y quemó toda la ropa de Estela. A Jacinta no le quedó más remedio que irse. Vendió la tiendita de su mamá y se fue de la ciudad porque no soportaba el dolor ni la humillación de ver cómo doña Irene se quedó con el niño y no la dejaba ni acercarse a la banqueta. Pasaron los meses. En la casa de doña Irene todo parecía normal. El amarre funcionó, no se escuchaban ruidos, no asustaban, nada. Se cumplió el año de la muerte de don Filemón y Beatriz, la amante, empezó a presionar. Doña Irene, ya es tiempo, ya vámonos con el brujo para que me dé la fecha de mi boda con Evaristo. Doña Irene, bien obediente, se fue otra vez al pueblito con los datos de Beatriz y Evaristo. Don Benito agarró los datos, tiró las cartas y de repente se quedó pálido. Empezó a recoger las cartas rápido, negando con la cabeza. No. ¿Qué pasa, don Benito? Doña Irene, escúcheme por lo que más quiera. No deje que su hijo se case con esta mujer. No la meta a su casa como esposa. Ay, ¿ahora qué? Si Beatriz es de buena familia, tiene dinero. No es el dinero. Las cartas me están gritando. Si usted acepta a esta mujer, ella la va a arruinar. Le va a destruir el negocio. La va a dejar en la calle tapada de deudas. Es una mujer de sangre pesada. Y le digo algo peor. Si usted la deja entrar a su familia, usted va a morir. Pero no va a morir en su cama. Va a morir tirada en la calle como un animal, podrida y sin que nadie le llore. Esa mujer es su perdición. Pero doña Irene, doña Irene tenía el ego tan grande que pensó que el brujo estaba exagerando. Además, Evaristo le hizo un berrinche horrible. Le dijo que si no dejaba que se casara con Beatriz, él vendía la casa y la corría. Total que por miedo a su hijo, doña Irene aceptó la boda. Y aquí, amigos, es donde empieza el karma. La rueda empieza a girar. En cuanto Evaristo y Beatriz se casaron y ella se sintió la dueña absoluta de la casa, se quitó la máscara. Se volvió un demonio. Empezó a tratar a doña Irene con la punta del pie. Y resulta que Beatriz no era de dinero. Todo era pura fachada. Era una ludópata. Le encantaban las apuestas, las cartas, los palentes. Empezó a agarrar dinero del negocio del mezcal de Evaristo. En menos de un año, quebraron el negocio. Ya no tenían para destilar, empezaron a pedir prestado a agiotistas, a gente peligrosa, y como no pagaban, los cobradores iban a patear la puerta de la casa. Para pagar las deudas, Beatriz empezó a vender los muebles, las máquinas de coser del taller de doña Irene, los anillos de oro, todo. La casa se estaba quedando vacía. Doña Irene les reclamaba y Evaristo y Beatriz la agarraban a golpes. A la pobre señora ya de edad la golpeaban sin piedad. El niño de Estela lloraba de hambre y doña Irene trataba de protegerlo, pero también la golpeaban por meterse. La vida de doña Irene se volvió un infierno peor del que ella le hizo vivir a Estela. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Una tarde, Beatriz llegó desesperada a la casa. Había perdido muchísimo dinero en las cartas y necesitaba pagar esa misma noche. Empezó a hurgar en el cuarto de doña Irene buscando dinero, joyas, lo que fuera. Se agachó, metió la escoba debajo de la cama y empezó a barrer. De pronto, escuchó que la escoba golpeaba algo pesado. Se asomó y vio el frasco de barro sellado. La avaricia la cegó. Beatriz pensó, la vieja maldita tiene centenarios escondidos aquí adentro. Agarró el frasco y se sentó en la cama para abrirlo. En ese preciso instante, doña Elene entró al cuarto. Cuando vio a Beatriz con el frasco en las manos, se le fue el color del rostro. «No, Beatriz, suelta eso, por Dios santo, suéltalo, eso no se puede abrir». «Cállate, vieja tacaña, seguro tienes oro escondido aquí y nosotros muriéndonos de hambre».
Doña Irene se le aventó encima para quitarle el frasco. Empezaron a forejear violentamente. Beatriz la empujó y en el jaloneo el frasco de barro cayó al piso de mosaico. ¡Crash! El frasco se hizo pedazos y de ahí adentro no salieron monedas de oro. Salió tierra de panteón, cera negra y un pedazo de cuerda podrida. Amigos cuentan que en el momento en que ese frasco se rompió, se sintió una ráfaga de aire helado dentro del cuarto, un olor a azufre y a humedad que mareaba. Doña Irene cayó a rodillas, llorando. Sabía lo que acababa de pasar. El amarre se había roto. Estela estaba suelta. Beatriz, al ver que era pura basura de brujería y no oro, se enfureció tanto que agarró unas tijeras grandes de costura que estaban en la mesa y se las clavó directo a doña Irene en el pecho, del lado izquierdo. Doña Irene cayó al suelo sangrando. Beatriz salió corriendo de la casa maldiciendo. Cualquiera pensaría que ahí la llevan al hospital, ¿no? Pues no. Obligaron a doña Irene, enferma, con la herida pudriéndose y oliendo mal, a salir a la calle a pedir limosna cargando al niño de Estela. Vete a la calle, vieja. Con ese olor y con el niño la gente te va a tener pitia y te va a dar dinero, le decía Beatriz. Imagínense la humillación. La señora orgullosa, dueña de todo, ahora era una pordiosera en su propia colonia. Una madrugada, como a las 4 de la mañana, obligaron a doña Irene, enferma, con la herida pudriéndose y oliendo mal, a salir a la calle a pedir limosna cargando al niño de Estela. Vete a la calle, vieja. Con ese olor y con el niño la gente te va a tener pitia y te va a dar dinero, le decía Beatriz. Imagínense la humillación. La señora orgullosa, dueña de todo, ahora era una pordiosera en su propia colonia. Una madrugada, como a las 4 de la mañana, doña Irene venía caminando por una calle oscura. La neblina estaba baja, las farolas parpadeaban. De repente, en el silencio de la calle, doña Irene escuchó una voz rasposa, como de alguien ahogándose. ¡Irene! ¡Irene! Doña Irene se detuvo seco, miró a todos lados. Al lado de la banqueta había un poste de luz de esos de madera vieja. Doña Irene levantó la vista y en lo alto del poste, agarrada como si fuera una araña, estaba Estela. Pero no era la Estela dulce de antes. Tenía el rostro amorazado, los ojos blancos saltados y el cuello era ridículamente largo, retorcido, cayendo hacia abajo. La aparición empezó a deslizarse por el poste, bajando lentamente hacia doña Irene, haciendo un sonido de huesos crujiendo. Irene, tú me humillaste, tú me orillaste a matarme, quemaste mis cosas, no me dejaste descansar y me amarraste. Doña Irene estaba paralizada, abrazando al niño, dando pasos hacia atrás mientras la cosa esa bajaba del poste y se le acercaba. Te lo dije, el brujo te lo dijo, ahora vas a pagar, voy a acabar con todos ustedes. El fantasma de Estela estiró sus brazos huesudos hacia el cuello de doña Irene. Doña Irene soltó un grito de terror puro y cayó desmayada al suelo, golpeándose la cabeza contra la banqueta. El niño empezó a llorar a gritos. Los vecinos salieron asustados y encontraron a la señora tirada, echando espuma por la boca. Cuando doña Irene despertó horas después, su mente se había roto. Perdió la razón por completo. Hablaba sola, se arrancaba el pelo, gritaba que la mujer del cuello largo la venía a buscar. Una semana después, aprovechando un descuido, doña Irene salió corriendo de la casa, desnuda de la cintura para arriba, con la herida pudriéndose y oliendo mal, y se perdió en las calles de Guadalajara. Nunca regresó. Evaristo y Beatriz se quedaron solos en la casa ruinosa, y las cosas se pusieron peor. Una tarde, Beatriz se estaba bañando. Ya saben cómo son los baños de las casas viejas en México, con el muro que no llega hasta el techo, dejando un espacio hueco arriba. Beatriz se estaba enjabonando cuando sintió una mirada clavada en la nuca. El agua caliente se volvió helada de golpe. Beatriz miró hacia arriba, hacia el hueco de la pared. Asomándose por encima del muro, colgando hacia abajo con ese cuello largo, estaba la cabeza de Estela. «Maldita, te voy a llevar conmigo», le susurró.
Beatriz salió corriendo encuerada, resbalándose en el jabón, gritando como loca por toda la casa. Evaristo tuvo que envolverla en una toalla. Los dos estaban aterrorizados, no podían dormir, sentían pasos en la azotea, ruidos de uñas arañando los vidrios de las ventanas. Desesperados, consiguieron prestada una camioneta vieja, una Datsun, para ir a buscar al brujo don Benito al pueblo, a rogarle que los ayudara. Era de noche cuando iban por la carretera federal, una de esas curvas peligrosas, sin luces. Evaristo iba manejando a toda velocidad, pálido del susto, y Beatriz iba a su lado rezando. De repente, a la mitad de la curva, se apareció una mujer en medio de la carretera. Pero fíjense bien lo que pasó, porque esto está en el reporte oficial de la policía. Varios traileros que venían detrás testificaron lo mismo. Dijeron que vieron claramente cómo una mujer con vestido blanco apareció en medio de la carretera. La camioneta de Evaristo no alcanzó a frenar, pero la mujer no fue atropellada. Los testigos juran que la mujer levantó las manos y empujó la camioneta de lado con una fuerza sobrenatural. La camioneta volcó y se estrelló de frente contra el muro de contención de concreto. Evaristo salió proyectado por el parabrisas. Su cuello se rompió al instante contra el pavimento. Murió ahí mismo, de la misma forma en la que Estela murió, con el cuello destrozado. Beatriz, milagrosamente, sobrevivió. Tenía solo raspones. Cuando los paramédicos la sacaron de los fierros retorcidos, ella no dejaba de mirar hacia la oscuridad de la carretera, gritando: «Fue ella. Tenía el cuello larguísimo. Ella empujó el carro». La policía, al tomar las declaraciones de los traileros, que decían haber visto a la mujer, mandó buscar en los matorrales, pero nunca encontraron a nadie. A Beatriz la entregaron a su familia, pero el terror le destrozó la mente. Terminó perdiendo la razón. Cuentan los vecinos de su familia que años después la veían caminando descalza por las avenidas de la ciudad, recogiendo basura y hablando con el aire. ¿Y se acuerdan de doña Irene, la suegra? La profecía de don Benito se cumplió al 100%. Meses después de que desapareció, la policía encontró el cadáver de doña Irene en el fondo de un canal de aguas negras, a las afueras de la ciudad. Murió de una infección generalizada por la herida del pecho, cubierta de moscas, sola, en la calle, y nadie reclamó su cuerpo. La terminaron aventando a la fosa común. El único inocente en toda esta tragedia fue el hijo de Estela. Como quedó huérfano, una vecina bondadosa se apiadó de él, hizo los trámites y lo adoptó. Esa familia, tiempo después, a finales de los 80, cruzó la frontera y se fue a vivir a Estados Unidos. Nuestra seguidora nos cuenta que hace apenas unos años, el hijo de Estela regresó a Guadalajara, siendo ya un hombre. Había investigado y logró encontrar la iglesia donde doña Irene, tantos años atrás, había botado las cenizas de su madre. Fue a dejarle un ramo de flores, le prendió una veladora y regresó a su vida, dejando atrás esa historia de sangre, traición y una venganza que vino desde el más allá. Recuerden, gente, a veces los monstruos más peligrosos de este mundo no son las sombras que tienen el cuello largo y te observan desde el techo. Son esas personas malvadas que duermen en tu misma casa, las que dicen ser tu familia. ¿Creen ustedes que el brujo don Benito realmente vio el futuro o fue el propio karma el que se encargó de cobrarles a todos y cada uno por las lágrimas de Estela? No olviden enviarnos sus expedientes ocultos al correo electrónico o a la página de fanpage y dejen sus teorías aquí abajo en los comentarios. El primero en comentar será fijado y se llevará un saludo muy especial en nuestra próxima historia.